Vamos a lo que sucedió el domingo a las 3 de la tarde en el estadio Edgardo Baltoano Briceño. El líder, este, por el momento, el Municipal de Liberia recibió al Deportivo Saprissa, desaprovechó una ventaja de 2 goles por 0 y Saprissa le empató en el segundo tiempo. Hablando así, en pocas palabras, ¿están convencidos de que Pablo César Wanchope es entrenador de fútbol? Paulo César, a diferencia del Macho Ramírez, sí creo que no le alcanza para llegar al tamal y Saprissa no lo veo jugando un buen fútbol. Me llamó la atención, yo escuchaba las declaraciones de Pablo Wanchope y decía que Saprissa controló el partido, que Saprissa dominó de principio a fin. Y yo dije, ¿qué partido vio este carajo? O sea, ¿a dónde fue a ver fútbol este carajo? Porque el primer tiempo Saprissa no jugó. Saprissa se quedó pegado en cañas probablemente. Y Liberia salió a jugar, metió 2 goles. Y ojo, lo que cambia al Saprissa. Sale Mariano Torres y Saprissa cambia. Que ojo, eso es una señal de algo. Ajá. O sea, no es lo mismo Mariano Torres jugando en el Saprissa con su gente en un partido medianamente tranquilo que a las 3 de la tarde con un calor sofocante en Liberia y perdiendo 2-0, ¿verdad? Entonces, creo que San Mariano se le está pagando la vela a San Mariano, y es normal, es natural, es un jugador ya grande. Pero vos preguntabas si Chope es técnico de fútbol. A mí me parece que Chope es más gerente deportivo que técnico de fútbol. Eh, lo mismo, Chope ha tenido pasos muy, muy esporádicos. Creo que Chope está más preocupado por firmar autógrafos en los estadios a los que va, eh, que por plantear un equipo competitivo. Eh, Saprissa Saprissa adolece cuando no están ciertos jugadores. Eh, lo que le pasó cuando Waston tuvo permiso para ir a que le hicieran un homenaje a Estados Unidos y entonces la defensa no jugaba nada. Eh, este primer tiempo de Saprissa malísimo y, y entra en el segundo tiempo a hacer otro partido y Liberia perdió la ventaja que tenía, eh, en un partido raro para Liberia en el segundo tiempo, pero eso que dice Wanchope, de que vio a Saprissa de principio a fin superior a Liberia, de verdad vimos partidos distintos, Wanchope y yo, eh, porque definitivamente no. Y Saprissa igual no está empezando un torneo bien, no se ven así jugadores, y ahora quiero que toquemos un punto que, digamos, dentro de toda la jornada, lo que pasó en el Saprissa con Marvin Loría es increíble cómo, teniendo VAR en nuestro país, una entrada como la de Marvin Loría no es expulsión, pero eso lo podemos ver ahora más adelante. Eh, pero para redondear el comentario, Saprissa igual de flojo que los demás. Eh, Liberia no aprovechó, a diferencia de, de lo que dice Wanchope, que dijo que Saprissa era el que tenía que haber ganado. No, era Liberia el que tenía que haber ganado, porque además si me decís que dominaste el partido y que el otro equipo solo generó 2 opciones y las 2 opciones las metió, entonces ¿qué clase de defensa tenés, verdad? Que además la defensa de Saprissa creo que también es uno de los puntos flojos ahí. No, y yo también vi un partido y siento que hubo one shot, o sea, totalmente desatinado el comentario de one shot, ¿verdad? Porque Liberia controló el partido, Saprissa estuvo ahogado estuvo. Durante de los 90 minutos, por lo menos unos 65 minutos Saprissa o 70 minutos Saprissa no tuvo control del partido. O sea, es que tocar entre defensas no significa tener control del partido. Liberia tuvo control del partido porque fue peligroso, porque cada bola que tocaba significaba peligro, porque ponía a Saprissa en aprietos
cada vez que Randy Ramírez tocaba la pelota o que participaba este otro delantero que estaba jugando, que jugó muy bien y hizo muy buenos movimientos de pivoteo también, se me fue el nombre. Lesme, no me diga. Lesme. El que la liga desaprovechó. Ese, que hizo muy buenos movimientos de pivoteo. O sea, no sé qué partido de Wanchope. Yo, curiosamente, a Wanchope antes lo veía como un director técnico. Me pareció que el paso que tuvo por la selección de Costa Rica en su inicio, Costa Rica jugó bien con Wanchope. En aquella época, cuando estaba Juan Gusto Golovio, jugaba Ramírez, Celso Borges, Brian Ruiz. Esa selección tocaba bien el fútbol. No sé si era porque venía arrastrando lo que diríamos de 2014 y todavía se mantenía, pero yo siento que Wanchope, por los tuvo esa selección, pues mantuvo un buen fútbol y pasó lo que pasó en Panamá y salió. Lo que sí creo es que yo creo que Wanchope ya ahora ya ha demostrado que no es un director técnico. Yo tampoco lo veo como gerente deportivo, porque el Saprissa hizo de las peores contrataciones que ha visto el Deportivo Saprissa. O sea, vino Justin Salinas, vino Jake Medina, vinieron varios jugadores además bajo ese nombramiento, Pero fue el que trajo a Mariano Torres y es el que es el mejor jugador del Saprissa de toda la historia. Y fue la única. Trajo a Marcelo Hernández también, sí, claro. A Cartago lo llevó. Además de eso, a Saprissa no le ha generado nada más. O sea, llevó jugadores. Fueron más los malos que los buenos. Es que es a lo que vamos. Ahora bien, yo también creo que Chope no llega a diciembre. Para mí no llega a diciembre y para mí no tiene que llegar. Si Saprissa quiere un cambio, tiene que hacer el cambio de entrenador ahorita. Porque no es un tema de este campeonato, es que lo que viene arrastrando el campeonato pasado. Saprissa perdió el campeonato por la falta de ofensiva en los partidos de etapa final. O sea, tenés que ir a buscar el partido. ¿Por qué sigues atacando con 2 delanteros? O atacando con 1, poniendo 3 defensas, insistiendo con Fidel Escobar, que además sí es un jugador lento, que no marca bien y que siempre está salido del partido. Insistiendo con, no sé, con poner a Waston arriba. O sea, Saprissa tuvo a Waston arriba gran tiempo del juego, aunque no pareciera. En la parte final inició con Waston arriba por lo menos 10 minutos. Yo no entiendo qué fútbol ve Wanchope. Yo no sé si es que yo lo veo mal o que el 90% del sapricismo lo ve mal, seguramente. Pero para mí tiene que ser destituido lo más pronto posible para el bien del club y esa es Ojo, ese jugador el que anotó el doblete, Randy Ramírez, ese viene de Consultants, ¿verdad? Está a préstamo en Liberia, pero a raíz del problema que tiene el presidente de Consultants y dueño, uno de los fundadores, José Luis Rodríguez, cuando le ofrecieron a Saprissa, el mismo Pablo César Wanchope dijo que no le interesaba ese jugador, ¿verdad? Ya vimos lo que puede dar como jugador. Entonces, ¿qué prospectos o qué es lo que está valorando Pablo César para llevar a Saprissa? Es que lo que yo digo, o sea, tampoco lo veo como gerente deportivo justamente por ese tipo de situaciones. Yo vi la noticia temprano también en la tarde, además de que el jugador dijo que era sapricista, ¿verdad? O sea, él se declaró sapricista, apenas le hicieron, después del partido salió y dijo, soy sapricista, lo sigo desde siempre. Luego salió la noticia de que sí, que se le ofreció, que la Gilá estaba con toda la gestión para traer jugadores de Consultants y que fue Pablo César Wanchope. Entonces yo lo que digo, además de que, o sea, sí, está bien, trajo a Mariano Torres, pero no ver a Mariano Torres y ver el fútbol que tenía es muy difícil. Tal vez no le alcanzaba para jugar en Argentina, pero sabíamos que le iba a alcanzar para jugar aquí y se nota. Tal como dice también Giovanni, ya naturalmente se le apaga la vela. O sea, es un jugador que tiene 38 años, va a cumplir 39. Está cumpliendo una etapa, un ciclo. Pero también trajo a Marcel. Pero yo a Marcel lo hago al lado porque a Marcel no le ha generado nada de Saprissa, ¿sabes? Ahorita estamos hablando del Saprissa. A Saprissa trajo 4 o 5 jugadores malos y uno bueno. Muy difícil no pegarla con ese bueno cuando usted le ve que tiene mucha calidad. Entonces a lo que voy yo es que yo no sé, que por eso digo, no sé qué perspectiva de fútbol tiene Pablo César Wanchope, si es diferente a la del resto del país,
porque vos ves a un jugador como Randy Ramírez, que está bien. Vamos a como dijo el exentrenador de la selección nacional, el que nos llevó a Qatar, que no tenía el biotipo. Pero yo no entiendo qué es el biotipo. O sea, ya no comprendo qué es el biotipo, que si es bajo, que si no es fuerte. Manfred Ugalde probó lo contrario. Y este muchacho, Randy Ramírez, probó lo contrario, porque estuvo en medio de Kendall Waston, Miguel Escobar, Pablo Arboin, y hizo lo que le dio la gana. Porque muchas veces no se trata de ser alto, no se trata de ser fuerte, se trata de ser inteligente y tener toque de balón. Y ese muchacho lo tiene, es bueno para jugar al fútbol. No sé qué perspectivas tiene Pablo César Wanchope desde el fútbol, y para mí se le está haciendo muy mal esa pista. Esa es la verdad. Yo digamos, para el tema de Randy Ramírez, a mí me gustaría verlo 2-3 partidos más. Porque no sería la primera vez que un jugador te hace un partidazo contra un Saprissa, contra una Liga, contra un Herediano, y luego resulta que todo el mundo lo quería y nadie se lo llevó, y termina siendo un jugador más. Pasó con uno de los hermanos Chirino, creo que era Randy Chirino, el que estuvo en Saprissa, no jugó ni un minuto, ni el minuto de silencio jugó, creo. Y recuerdo que fue todo un problema porque los hermanos querían jugar juntos y uno se fue para Saprissa, el otro se fue para San Carlos, y luego el que estuvo en Saprissa, que se suponía que tenía mucha calidad y tal, no la tuvo. De nuevo, vuelvo con el mismo ejemplo que puse de Farlen Ilama. Farlen Ilama era un crack en Pérez Celedón. Era ver a Randy Ramírez jugando. Farlen Ilama te metía un gol con los ojos cerrados y de espaldas. Y Julián no me deja mentir. Farlen Ilama era, pero de lo mejor. Llegó a Saprissa, no jugó nada, pero nada. No se le vio absolutamente nada. Puede ser, no, yo no me atrevo a asegurar que con Randy Ramírez sea lo mismo, pero lo estamos evaluando por un partido bueno que hizo y porque fue contra Saprissa. Pero si Randy Ramírez hace lo mismo, hace doblete jugando contra Sporting, ¿estaríamos hablando hoy de Randy Ramírez? Probablemente no, porque no es lo mismo que vos le hagas ese partido al Saprissa, como vos lo dijiste, Alejandro, peleando, chocando contra Kendall Waston, contra Fidel Escobar, que los ves todo el tiempo, que son seleccionados nacionales. Bueno, el Kendall Waston ya no, pero Fidel Escobar es seleccionado panameño. Entonces vos lo ves chocando contra esos jugadores y vos decís, este carajo es bueno. Pero si lo hubiera hecho contra Sporting, estaríamos hablando de eso, ¿no? No estaríamos hablando de eso. Entonces hay que ver si él aguanta para más. Si lo tuvo Saprissa o no lo tuvo Saprissa. Recuerdo Orlando Sinclair, antes de que renovara con el Saprissa, todo el mundo decía, este es el delantero que Costa Rica estaba esperando. Y estuvo a punto de irse a la liga, porque fue formado en la liga. Correcto. Y dígame si Orlando Sinclair es hoy el delantero que Costa Rica esperaba. Orlando Sinclair juega 10 minutos con Saprissa para entrar, para meter el gol en la Sapriora, como lo hacía Alan Alemán en sus momentos. Y ¿qué más te da Orlando Sinclair? Entonces son jugadores que tienen sus momentos. Sí, yo le reconozco a Randy Ramírez que ese primer tiempo que hace Liberia, entre Randy Ramírez, entre Joaquín, ¿cuál fue el nombre? Entre Lesme, Joaquín y Randy Ramírez, hicieron de la defensa de Saprissa lo que les dio la gana. Joaquín Hernández, lo que les dio la gana, en una defensa de Saprissa que no jugó a nada, no llegó a jugar nada, que claramente Liberia juega con lo que tiene. Y entonces Wanchope, dentro de las cosas que dijo que era una ingratitud que los pusieran a jugar a las 3 de la tarde en ese estadio, emulando lo que todos los equipos dijeron del Mundial de Clubes, y sin embargo el Mundial de Clubes fue un super éxito a pesar del calor, y además en este país las diferencias de clima tampoco son tan marcadas. O sea, perdóname, pero o sea, si fuera que
que vos estás en una ciudad donde la temperatura promedio es 10 grados y te llevan a una ciudad donde la temperatura promedio es de 32 grados, quejate. Pero estás en una temperatura en San José donde a veces hay un calor insoportable. Ayer en Tibás hizo un calor terrible, yo vivo en Tibás. Ayer hacía un calor insoportable, el sábado hacía un calor insoportable. ¿Cuál es la diferencia con Liberia? 2, 3 grados de temperatura. Pero Liberia juega con eso. Debo reconocer la cancha de Liberia ayer, pero una belleza de cancha como cuando la listaron para el Mundial Femenino. Una belleza de cancha, por lo menos lo que se veía en televisión. Pero creo que Liberia está mostrando ser un equipo a ponerle atención. Tiene gente muy buena. El portero de Liberia es un portero de altísima calidad, el mexicano. Es un portero muy bueno. Me parece que tuvieron el tino de hacer el recambio de aquellos jugadores que eran jugadores ya grandes, como Colindres, como Marvin Angulo, que ya no estaban para jugar ahí, y los resolvieron con jugadores muy jóvenes. Yo veía ayer jugadores que se les veía muy chiquillos y meten pata con ganas. Y eso puede hacer que Liberia le alcance para dar la sorpresa en este campeonato. Pero pregunto algo. Antes no se jugaba a las 11 de la mañana, tanto en la Olla Mágica, en el Estadio Lito Pérez, como en Liberia o el Chorotega o hasta el mismo Juan Gobán. Los jugadores entonces, ¿qué ha cambiado? El fútbol ahora es otra cosa. El fútbol ahora es un espectáculo, el fútbol ahora es un negocio. Antes el fútbol era corazón. Antes los jugadores salían a jugar sin vendarse, sin espinilleras. Era otro fútbol completamente distinto. Y entonces vos veías eso, claro. Ibas, ojo, y el Lito Pérez era un polvazal insoportable. Ahí no había zacate. En el Lito Pérez usted no encontraba zacate. Era un polvazal terrible. Usted iba a jugar, por ejemplo, un domingo al Lito Pérez a las 11 de la mañana y le tocaba el siguiente partido en el Juan Gobán. Y en el Juan Gobán te jugaban a las 3 de la tarde con un calor y una humedad insoportables. Insoportables. En una cancha donde si vos te salías de la banda pegabas contra la pared, porque no había espacio para nada. Donde tenías a una afición que, o sea, por eso era la Olla Mágica, no era tanto por el calor. Los árbitros les daba miedo ir a pitar a Punta Arenas y a Limón, porque les quemaban los carros, había que sacarlos con policía. El fútbol era distinto. Hoy el fútbol es un espectáculo, entonces vos ves a jugadores que están pendientes de la pantalla, en los estadios que tienen pantalla, para ver en qué momento me ponchó la cámara, que salen a jugar peinados, salen a jugar perfumados. Cuando yo trabajaba en Colombia, que ahí fue donde conocí a Julián, cuando yo trabajaba en Colombia, uno llegaba a los camerinos y esa vaina olía a tienda de perfume. Antes los camerinos olían a Cofal, antes los camerinos olían a menta, porque todo el mundo se ponía, no, ahora salen con sus cremitas, sus vainas de peinar. Antes de jugar un partido van a que el barbero les haga el corte, les haga trencitas o les haga ahí un tema. Si tuvieran la barba que yo tengo, irían a que les arreglen la barba y salen con la barba súper peinada, brillante. El fútbol ahora es distinto. El fútbol ahora, y está bien, protegen la salud de los jugadores porque sí, el clima es muy fuerte, es muy grosero, pero ahora es distinto. O sea, cuando vos ves que no te pueden programar un partido a las 11 de la mañana en Punta Arenas, pero sí en Cartago, pero sí en Santa Ana, porque en esos estadios se jugaba a las 11 de la mañana, todavía hoy se juega, en Cartago se juega a las 11 de la mañana, en Santa Ana se jugaba a las 11 de la mañana. Punta Arenas no se los permiten, pero a Punta Arenas no le permiten ni jugar en su propio estadio.
Eh, entonces, no, ahora el jugador es distinto, ahora el jugador se preocupa, sí, por jugar, y estamos claros, ahora los jugadores son profesionales y se dedican 100% a esto. Es que en las épocas de Italia 90 los jugadores no eran profesionales, los jugadores, yo me acuerdo que los jugadores de la liga todos trabajaban para la misma empresa de pinturas, que era la que patrocinaba al equipo y ahí los tenían trabajando. Y entonces terminaba, les daban permiso de salir a las 2 de la tarde para que fueran un miércoles que tenían partido en la noche y eso. Ahora no, ahora los jugadores entrenan 1 o 2 veces al día y no hacen más nada que eso, juegan PlayStation y esas cositas, eh, y hacen anuncios de televisión y esas vainas, entonces pues los cuidan mucho. Los jugadores ahora son muy chineados en el buen sentido, ¿verdad? Pero sí es muy diferente lo que se jugaba antes a lo que se juega hoy. Ahí uno en redes sociales ve los TikToks de cómo eran los clásicos de antes. Un jugador de hoy no te aguanta un clásico como los de antes, con el Indio Mayorga, con Mauricio Montero, con Enrique Díaz, con el Toyota Guillén, que golpeaban, pero golpeaban de lo lindo y nadie se sorprendía. Era el fútbol fuerte de antes. Ahora no, ahora el fútbol de ahora, ahora si vos vas corriendo y tiras la mano así, te pitan foul. Es muy distinto ahora el fútbol. Saprissa, en cuanto a los recambios de generacionales, Saprissa se está quedando atrás, digamos, tanto en defensa, porque Kendall Waston se vio que si no está Kendall Waston, Saprissa es muy débil en la parte defensiva. Sí, en la media cancha ya Mariano Torres ya no es el mismo. Y en la delantera se está apostando por Gustavo Herrera, que en realidad lo están presionando tanto a este joven, ¿verdad? Que no está teniendo su mejor rendimiento, o no se sabe, ¿verdad? Porque no, en mi caso yo no lo he visto cómo ha jugado en sus equipos anteriores, como dice Paulo César, como dice Eric Lonis, que es un crack. No sé qué tanto lo han visto ellos, qué tanto ha demostrado él como delantero de proyección para Europa, porque eso es lo que están diciendo, que saliendo de Costa Rica, jugando en Saprissa, agarrar más ritmo y todo eso para que vaya a Europa, pero primero que todo tiene que demostrar ser el 9 del Deportivo Saprissa, la camisa pesa. Entonces, ¿qué tanto Saprissa puede tener cambios para bien o cambios positivos en el engranaje para consolidar un equipo diferente? Para mí el tema de la edad es un tema que se tiene que atacar. Bueno, no creo que haga más contrataciones este torneo, pero por lo menos ya el próximo torneo. Saprissa no puede tener un jugador de 39 años en la media cancha que tras de todo es el que genera todo el fútbol de Saprissa, o al menos el que genera el fútbol de Saprissa en los momentos más importantes, porque ahí estaba Mariano en los momentos más importantes, siendo él quien saca la cara de Saprissa. No puede tener como pilar defensivo a Kendall Waston, que también tiene 36, 37 años. Estamos hablando de Esteban Alvarado, que tiene 35 años. O sea, Saprissa ya tiene que ser nuestro delantero más peligroso, más punzante, es Ariel Rodríguez, con 35 años, ya casi 36. Hay que ir buscando cómo atacar ese problema, porque eso es un problema de Saprissa. Y ya nos pasó con Paté ahí, bien, pero bien viejo, con Michael Umaña, con 36 años jugando, con Adolfo Machado llegando a Saprissa con 30 años, con Carlos Saucedo. Saprissa tiene que dejar esa costumbre de contratar con jugadores viejos, porque te pueden rendir 2, 3 temporadas, pero no es lo que estás buscando. Tienes que buscar un jugador joven que tenga proyección, que te pueda sacar el equipo adelante y luego venderlo, porque también es otras cosas. No puede vender jugadores, se habla de que Saprissa no vende jugadores, pero es que por supuesto que no los puede vender.
Si todos tienen más de 30 años. ¿Qué jugador, qué equipo va a jugar un jugador de 30 años que no sea aquí en Costa Rica? Ningún otro. Y por eso no te genera los ingresos que te generan otros equipos. Entonces, para mí ese es un problema que Saprissa tiene que atacar. Es el de la edad de los jugadores y de la plantilla en general. O sea, eso no puede seguir pasando. Saprissa, el recambio lo tiene en la banca, básicamente. O sea, si vemos la alineación de Saprissa del domingo, Alvarado, ya lo dijiste, Escobar está grande, Joseph Mora está grande, Arboin tiene 27 años, pero ya lleva su rato jugando, Kendall Waston, ni qué decir, Gerald Taylor, eso es la parte de abajo, ¿verdad? Gerald Taylor que se fue afuera y que tampoco pegó y entonces viene de nuevo para acá. Media cancha, Gerson Torres, Mariano Torres. Gerson tiene 27 años, digamos que está más o menos joven. Brenes también, Jefferson. Villalobos sí es un muchacho un poquito más joven, Mauricio Villalobos. Y este muchacho Herrera, Gustavo Herrera, el panameño, 19 años. Y los que luego llegaron ahí, Sebastián Acuña es joven, Ariel Rodríguez ya lo dijiste, es un eterno en el Saprissa y hasta que no tengan otro delantero va a seguir entrando ahí. Marvin Loría, que Marvin Loría va a jugar los partidos que vienen porque no sé, No hay otra. que Naimay, no, porque los árbitros lo dejan. No hay nada de esas que uno no entiende. Que Naimay, eso es como cuando uno trató de encontrar la explicación a por qué no expulsaron el canadiense que le quebró el tobillo a Matarrita. Por lo menos en aquel momento no había VAR, pero ayer había VAR en el Saprissa y se ve la intención de Marvin Loría, que por dicha no lo pegó como con la fuerza que se veía, y que el árbitro le saque solo tarjeta amarilla y que el VAR ni siquiera le diga al árbitro, revise. Bueno, siguiendo con el banco de Saprissa, Yorkaev Azofeifa, 24 años, venía de Pérez Celedón, estuvo creo que de préstamo. No hay mucho que decir. Albert Barahona, no hay mucho que decir. Minor Escoe, Abraham Madrid, Abraham Madrid yo creo que se acostumbrará a ver los partidos en la banca, como le pasó a muchos porteros. Johnny Mayri y Akim Wilson. Ese es el recambio de Saprissa, ¿verdad? Antes uno veía una banca de Saprissa que uno decía miedo. Y, no. y para no ir tan lejos, o sea, y eso que no son jugadores de mi grado, pero por ejemplo, antes estaba Álvaro Saborío como centro delantero, que es un jugador muy criticado dentro del sapricismo. Y luego en la banca salía Álvaro Saborío, Jairo Arrieta. Pero como diera lugar, te resolvían. El defensa, Gabriel Bahía. Venía con contrataciones jóvenes. El Calle Alonso, que terminó siendo una buena contratación. Tuvo Alejandro Alpizar, que venía todavía siendo joven. Venía de la liga y era joven. Gabriel Bahía era el pilar de la defensa de Saprissa ya. La parte de Víctor Cordero era pilar de la defensa, siendo joven. Walter Centeno era joven, Alonso Solís era joven. Los últimos que estaban en sus últimos días eran la Bala Gómez ahí, que ya estaba un poco más más adulto, ¿verdad? Pero es lo que vamos, o sea, estaban jugando, que eso es lo que yo quería decir. No me sirve que el recambio esté en la banca, el recambio tiene que estar jugando. El recambio generacional tiene que estar jugando porque es la única manera en la que se forjan los caracteres y se empieza a formar un equipo. David Guzmán lleva aproximadamente 15 años jugando en Saprissa, pero desde que dejó el Mundial de 2009, él llegó a Saprissa a jugar y a ganarse un espacio. A él me acuerdo a la par de Pate y a la par de Manfred Russell, y desde entonces ha jugado. La mejor versión de Jelsin Tejeda fue un Jelsin Tejeda joven que jugó en Saprissa siendo joven, pero es que hay que ponernos a jugar porque solo así llena el recambio generacional. Para mí no me sirve, al menos a mí no me sirve que esté en la banca. Y no solo eso, sino que además de eso, ¿cuál es la profundidad? Yorkaev Azofeifa puede ser joven, pero no te brinda mucho. Metieron a este muchachito, Akim
A Ken Wilson, sí. Yo lo veo tan sencillo como que tuvo una situación en la que iba solo con el balón y la perdió porque se tropezó. Ya a mí eso no me genera confianza. Porque a diferencia de por ejemplo, Gustavo Herrera, que sí, igual de joven, un año mayor si acaso, toma la bola y te va con confianza. Que es a lo que voy. Entonces, no me sirve que sea un recambio únicamente en edad, sino también en talento, ¿verdad? En condiciones. Un jugador que por lo menos tenga la capacidad de pararse con el balón, ir hacia adelante o hacer un pase bueno, pero no tropezarte con el balón cuando va solo. Eso fue el análisis del partido entre Liberia y el Deportivo Saprissa, que se mantiene un dato importante, un dato muy destacado, es que sigue invicto, ¿verdad? Liberia, el Municipal Liberia, y con José Saturnino Cardoso, además ha demostrado un equipo bien compacto, como estaban diciendo ustedes, ¿verdad? Entonces, yo le sigo ahí poniendo la fichita que está entre mis candidatos y sigue así y no le pasa lo que les pasa a los equipos que empiezan de esa manera, que al final ya se van desinflando, pero por ahí yo tengo ahí mis dudas y mi espinita que el Municipal Liberia es un candidato a clasificar de cuarto lugar ahí con Cartago, con el mismo Punta Arenas, que si se levanta, entonces por ahí yo estoy notando que le tengo ahí un poquito de fe al equipo de Liberia, que haga algo distinto y demuestre lo que está demostrando en estas primeras 4 jornadas.